Bienvenidos al tutorial de funcionalidad del creador de cocciones de Mimcook. En este tutorial haremos una explicación general de las funcionalidades del creador de cocciones de Mimcook. El creador de cocciones de Mimcook es este Excel que veis en pantalla, mediante el cual crearemos nuestras cocciones en nuestro ordenador para después poderlas grabar en el Mimcook y estandarizar nuestra partida de arroces. La creación de recetas propias en el Mimcook requiere investigación de prueba y error de la propia receta, para así encontrar las medidas y tiempos adecuados para crear el arroz perfecto. Aún así, Mimcook viene con cocciones predefinidas que te ayudarán a definir cada uno de los pasos de tu propia cocción. Úsalas o modifícalas para conseguir la mejor cocción de arroz, ahorrar costes de evaporado de fumet y conseguir la cocción más rentable y perfecta de tu arroz. Empezamos. Como veis en pantalla, el creador de cocciones se resume en dos tipos de páginas distintas. Una, el resumen, que esta es la página principal, como veis aquí, del creador de cocciones. Podremos ver de forma general todas nuestras elaboraciones y editaremos los parámetros de configuración de Mimcook. En esta página también encontraremos el botón para crear el archivo de lectura que usaremos para grabar nuestras cocciones en el Mimcook, situado justo aquí. Después, la segunda página que encontramos son todas nuestras cocciones, todas nuestras elaboraciones. Para ello, en el resumen podremos acceder también con el botón que se encuentra en el lateral, o si lo deseamos podemos acceder a través de esta barra inferior. Los parámetros a tener en cuenta. Como vemos, aquí podemos configurar el nivel de iluminación de la pantalla, el contraste de la pantalla, las unidades de temperatura, que tenemos grados centígrados, Kelvin y Fahrenheit, permitir el retroceso de la fase. Indica si queremos que con una pulsación larga de la tecla izquierda del Mimcook el usuario pueda retroceder de fase cuando esté en funcionamiento. Después, el tiempo de apagado de seguridad nos indica el tiempo total que deseamos que Mimcook se mantenga encendido. Como veis, podemos configurarlo de 20 a 200 minutos. La potencia del secado extra, el tiempo de secado extra, que nos permite, cuando el programa finaliza, darle un socarrat extra a nuestro arroz si lo deseamos. El volumen del teclado, el volumen de las alarmas, que como veis estos se pueden configurar de 0 a 3, siendo 0 apagado, 1 volumen bajo, 2 medio y 3 alto. El modo de visualización por defecto puede ser detallado o simple. Siempre recomendamos que sea el detallado, ya que nos da las informaciones como la temperatura, el número de aros que están encendidos, sus respectivas intensidades, el tiempo total del programa, de la cocción y el tiempo total de cada fase. Después tenemos otra configuración, el mínimo de comensales para que Mimcook encienda 2 fuegos, en este caso tenemos 1, y el mínimo de comensales para que Mimcook encienda 3 fuegos. En este caso, a partir de 3 comensales, Mimcook encenderá los 3 fuegos. A continuación veremos la página de cocción. Por ejemplo, iremos a la cocción de paella estándar y aquí, cuando entramos, encontraremos dos partes: las fases, que es este cuadro de aquí, y los escandallos, que es este cuadro de aquí. La parte izquierda, las fases, nos permitirá crear nuestra cocción desde cero, personalizándola con los tiempos y temperaturas deseadas, mientras que la parte derecha es opcional, nos permitirá crear escandallos completos para que nuestros trabajadores conozcan al detalle los ingredientes de la cocción y sus respectivas cantidades. Las fases. Cada una de las fases determinará los procesos que queremos que Mimcook reproduzca y cómo queremos que pase de una fase a otra. Ahora analizaremos cada espacio modificable de la cocción. El nombre del programa, que siempre nos saldrá en pantalla del Mimcook. Por ejemplo, nuestra cocción va a ser paella estándar. A continuación tenemos el nombre de la fase, que es el nombre que le daremos a cada cocción, a cada paso de la cocción. Después tenemos la potencia, que nos indica la potencia que queremos en cada uno de los fuegos. En la fase seleccionada, el fuego 1 es el fuego central,
el fuego 2 el fuego mediano y el fuego 3 el fuego exterior. Mimcook tiene 4 niveles de potencia: 0 apagado, 1 fuego mínimo, 2 intensidad media, 3 intensidad máxima. A continuación tenemos el tipo de transición, que por defecto Mimcook tiene 4 tipos de transiciones. Puede ser por tiempo, por temperatura máxima, por diferencial de temperatura o por confirmación de usuario. Por temperatura máxima indica qué temperatura debe alcanzar el contenido de la paella para pasar a la siguiente fase. En este tipo de transición también podemos añadirle un tiempo determinado, indicando por ejemplo que pase a la siguiente fase cuando la paella esté a 65 grados o más durante, en este caso tenemos un segundo. Cuando pase un segundo pasará a la siguiente fase. Después tenemos por tiempo, tipo de transición por tiempo. En esta transición indicaremos el tiempo que queremos que Mimcook permanezca con la potencia de fuego que hemos indicado. Una vez transcurrido el tiempo, Mimcook pasará a la siguiente fase. Tenemos por confirmación de usuario. Esta transición está creada para los momentos críticos en que podemos perder lo que hayamos cocinado si no podemos prestarle atención a la cocción. Por ejemplo, el momento de añadir el fumet. Para pasar a la siguiente fase, el usuario deberá apretar el botón central de Mimcook. Para confirmar esta fase, deberemos añadir un tiempo determinado y pasado este tiempo, si el cocinero no ha confirmado la acción, Mimcook se apagará automáticamente. Como veis, en este caso, cuando tenemos agregar caldo, nuestra transición es confirmación de usuario y lo hemos puesto que el usuario tiene, una vez agregado caldo, tiene 30 segundos para poder confirmar y pasar a la siguiente fase. A continuación tenemos el modo de diferencial de temperatura. Esta transición funciona de la misma forma que la anterior. Si la seleccionamos, indicaremos al Mimcook que pase a la siguiente fase al detectar un cambio brusco de temperatura, por ejemplo al añadir el fumet. También tenemos que poner un tiempo determinado que, al agotarse, Mimcook apaga los fuegos para evitar que se queme la cocción. Después tenemos también temperatura, que la pondremos una temperatura determinada siempre que la transición que hemos seleccionado lo requiera. Tenemos tiempo, que pondremos un tiempo determinado también siempre que la transición que hemos seleccionado lo requiera. Indicaciones. Este apartado nos servirá para poner mensajes indicativos de la fase en concreto, como por ejemplo en calentando paella podemos indicarle al usuario: cuidado, quema. También tenemos las alarmas sonoras. Las alarmas sonoras las podremos configurar con 3 tipos de alarmas distintas en la fase que queramos. Estas pueden servir para llamar la atención del cocinero cuando Mimcook requiera su atención. Para configurarlas tenemos el número 1, que será un tipo de alarma, el número 2 será otro tipo de alarma y el número 3 otro tipo de frecuencia también. Y a continuación tenemos el color. El color, de la misma forma que las alarmas, nos pueden servir para crear un aviso visual al usuario con el frontal del Mimcook. Se puede hacer transiciones de color a lo largo de la fase marcando 2 colores distintos. Mimcook nos da la opción de los siguientes colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, morado, rosa, blanco y también la opción de apagado. Los escandallos. Los escandallos, que es este recuadro de aquí, encontraremos esta tabla como la que vemos aquí y en ella podremos determinar los ingredientes y medidas que usaremos en una cocción determinada, según el número de comensales. Si añadimos todas las variables, nuestros cocineros serán capaces de visualizar la cantidad de ingredientes necesarios en cualquier momento de la cocción, apretando el botón F1 de Mimcook, situado justo en la parte superior izquierda del teclado. En esta sección recomendamos también añadir las medidas de las paelleras que usaremos según el número de comensales, como podéis ver. Y por último, los colores de error.
Los colores de error, como veis, es esta tabla que nos muestra aquí abajo, y en todas las pestañas del programa de creación de cocciones tendremos esta tabla indicativa con los posibles errores. En caso de cometer alguno de ellos, la celda de Excel se marcará con el color del error que hayamos cometido. Por ejemplo, longitud de texto demasiado larga. Si aquí, siempre en mayúsculas, escribimos una longitud de texto demasiado larga, como vemos, nos marca el error. Pues eso es todo, muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima.